Lombardo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Martín? ¿Bien? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buen día. Bueno, vamos a analizar un poquito lo que se dio en el día de ayer, ¿no es cierto? Con el triunfo de Jair Bolsonaro, con un margen bastante holgado, por lo que yo digo, para las segundas vueltas, no sé si te parece. La verdad que sí, Pedro. Ayer se realizó en Brasil el balotaje. Recordemos que se había celebrado la elección de primera vuelta el 7 de octubre y al no haber obtenido ningún candidato la mayoría que requiere la Constitución, se llegó a esta instancia. Esta instancia se celebró ayer. El candidato del PSL, Jair Bolsonaro, que su segundo nombre es Mesías, Mesías. y jugó mucho con eso en la campaña, ¿Sí? se impuso por sobre el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, con una diferencia en votos de más de 10 millones de votos. Sí, En sí. puntos porcentuales estamos hablando de 10 puntos, como bien decías, y esto tiene que ver con también una gran población del electorado brasilero que no se ha ido a manifestar a la elección. Estamos hablando de que de un padrón de 147 millones de electores, cerca de 15 millones no fueron a votar. Un 15 número millones. alto teniendo en cuenta que Brasil, al igual que la Argentina, tiene un sistema de voto obligatorio para el elector. Entonces estamos viendo que hubo una manifestación de gente que no decidió no concurrir. Cuando vos analizás estos 15 millones de personas que no fueron, analizamos lo que yo por ahí planteo y lo dije hoy en la editorial, que la gente ya no le interesa más la votación, es decir, está decepcionado en el caso de Brasil, por ejemplo, o de Argentina, lo mismo, el PT, del PT, de la derecha, un poco desilusionado de todo. Entonces es como que toma la actitud de decir, bueno, que gane cualquiera, que haga, pase lo que pase. Justamente lo que estás diciendo, leía hace unos días un informe de Latinobarómetro, que es una consultora que mide parámetros que tienen que ver con democracia, con política en todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica, y habla de que el ciudadano brasilero tiene un descrédito hacia la democracia. Y esto se ve en un porcentaje de que el 43% de los brasileros creen en el sistema democrático, cuando hace un año atrás todavía era menor ese número, un 32%. Y esto tiene que ver mucho con la crisis que viene atravesando Brasil desde que en el año 2016 la entonces mandataria Dilma Rousseff fue destituida mediante el impeachment y desde ese entonces gobierna el vice Michel Temer. Mm. Claro, yo analizo de que Bolsonaro, a ver, llegó en el momento, estuvo como candidato siempre, pero volvió en el momento justo, yo digo con una imagen militarizada, porque había sido bueno, militar y una serie de cosas, y me parece, con la presencia de muchos militares dentro de sus candidatos, y ahí como que dio un perfil distinto de lo que uno puede plantear en materia democrático, como que, a ver, no va a ser tan democrático, puede ser, o estoy, Esperemos o que no, estoy, esperemos que no, o estoy, por una cuestión de que afecta a toda la región y especialmente a Argentina, que es el socio comercial más importante del Brasil. Pero creo que el mayor factor que ayudó a que se dé este resultado, primero el descrédito que hay a la clase política brasilera en general, Ujú. segundo que el Partido de los Trabajadores, el partido saliente, su principal candidato, el No se expresidente Luis podía Ignacio presentar, Lula da Silva, no se pudo presentar y recordemos por qué, Pedro, claro. está condenado por corrupto, Ujú. por una condena que le impuso un juzgado de Curitiba y que en una segunda instancia, recordemos que Brasil tiene 4 instancias de apelación, en una segunda instancia fue confirmada y esto lo dejó fuera de la elección. Otro factor que pudo haber influido seguramente en Bolsonaro fue un gran manejo de redes sociales. Si comparamos lo que Bolsonaro tiene de seguidores, a diferencia de Haddad, en una cuenta de Facebook uno tiene 5 millones, el otro 1 millón. En Instagram uno tiene 5 millones y medio, el otro no llega al millón. En Twitter uno supera los 2 millones, el otro no llega a 600.000. Entonces, Bolsonaro ha sabido aprovechar varias cosas. El descrédito de la clase política, su discurso tan radicalizado que eso le generaba estar siempre en primera plana y el manejo permanente de las redes sociales. Y eso que tuvo el ataque el 6 de septiembre,
donde lo apuñalaron en un acto y eso le impidió para la primera vuelta estar fuera de campaña prácticamente hasta el día de las elecciones. O sea, ha tenido, a mi entender, una campaña muy similar a lo que fue Donald Trump en el 2016, cuando sin poner plata en los grandes medios, con su tono acalorado y su forma de expresarse, lograba igual estar permanentemente en los medios de comunicación, Claro. porque generaba polémica. Ahora, cuando hablamos a veces de los candidatos, en muchos casos, cuando hay un balotaje, hay una suerte de debate. ¿Por qué Bolsonaro no acudió a ese debate? ¿Cuál es, decís vos que pensás que era la estrategia que tenía Bolsonaro para esto? Es Yo, decir, pensaba que eso le podía restar votos, o podía pensar que a lo mejor la discusión iba a ser muy fuerte. yo creo que quien va ganando tiene la posibilidad de elegir qué hacer y qué no hacer. Y si el debate a él entendía que le podría haber restado y no se presenta, hizo muy bien. Porque el que viene de atrás, el que viene de abajo, va a venir con una dinámica totalmente distinta y con un ataque mucho más fuerte del que viene encabezando una encuesta, como era el caso de Bolsonaro. Cuando analizamos este resultado, analizamos lo que pasó antes, ¿no es cierto? ¿Qué pasará después, cuando asuma en enero como presidente? Bueno, ayer en su primer discurso como presidente electo, no sé si viste, Pedro, lo hizo mediante Facebook Live, no hizo una gran conferencia con sus seguidores, creo que por una cuestión tal vez de seguridad y también para marcar un poco la tendencia de lo que fue el uso de sus redes sociales. Y vos veías la mesa, tenía 4 libros. Un libro de Winston Churchill, un libro de la Biblia, la Constitución brasilera y otro libro más. ¿Qué dijo Bolsonaro? Que él se va a guiar por lo que diga Dios y que va a tener un gobierno en el cual lo que ha prometido en campaña lo va a ejecutar. Ahora bien, todos sabemos que ganar una elección no es fácil, pero más difícil es gobernar después. Hay que ver si sus polémicas declaraciones, las cuales muchos brasileros la han compartido, por algo lo han votado, después las puede llevar a la práctica. Recordemos que va a tener un Congreso, tanto una Cámara de Senadores como de Diputados, muy fragmentada. Senadores 4 sobre 81 y diputados 50 sobre 513. Estamos hablando de que va a tener un, una negociación permanente. Y para tener una negociación permanente y lograr consensos con la clase política va a tener que actuar como un político, como lo es, porque recordemos que mucha gente piensa que es un Sí, 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 outsider, no, no estuvo pero él es diputado desde el año diputado. 91 Ujú. y fue el diputado más votado en el año 2014 por el estado de Río de Janeiro. Creo que su experiencia parlamentaria le puede ayudar, pero recordemos que este es un cargo ejecutivo. Brasil es la economía del mundo número 8, la de América Latina es la más importante. Bastante. Ujú. No es poca cosa gobernar Brasil, y más teniendo en cuenta el descrédito que tiene la sociedad brasilera por la clase política, por todo lo que ha sucedido a raíz del lavallato y porque hace 5 años la deuda de Brasil a lo que es hoy se duplicó, porque Brasil no viene creciendo, porque Brasil está un poco aislado del mundo y no es el faro regional como lo fue hace un tiempo. Entonces todos esos factores que vio tal vez el elector para decir, bueno, no votamos más a los políticos tradicionales, vamos a votar a este político innovador, Ujú. bueno, ahora tiene el desafío enorme de tratar de revertir todo lo negativo que tiene el país y llevarlo al cambio. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo, la verdad que como siempre nos traes un panorama excelente y bueno, te agradecemos que siempre te podamos tener aquí en el programa de Tiro RPM y en C5SF. No, por favor, Pedro, sabes que es un gusto acompañarte. Hacemos una pequeña